Es algo que simplemente solo el fútbol te da. Le debo mucho y siempre voy a estar agradecido con el fútbol. Me ha permitido conocer muchas partes de México, conocer otros países, y en ese momento que me subo al avión para ir a Brasil a jugar el Mundial, pues fue algo que de chiquito yo lo veía por la tele o lo veía simplemente, sí posible, pero a lo mejor lejos. Se da mucho el caso de que incluso tú puedes vivir en México, estar estudiando allá, regresas a dormir a México y el día siguiente estás prácticamente en Estados Unidos. La verdad que es una facilidad para nosotros ir de México a Estados Unidos a diario, pues presenta muchas oportunidades tanto escolares como en el trabajo. Hay quienes vivimos en Juárez y los hijos estudian en El Paso. Hay gente que vive en El Paso y trabaja en Juárez. Es un ir y venir de todos los días, ¿no? Son dos culturas, dos idiomas, pero realmente es uno solo para nosotros. Mis papás, a mí y a mi hermano, que tengo mayor, siempre nos han apoyado en cada viaje, en cada entrenamiento, en lo que es cada fin de semana que juego. Ellos estaban esperando prácticamente el día en el que nosotros jugáramos para ir a vernos. Incluso recuerdo muy bien, jugaban aquí a las 10 de la mañana y en El Paso jugaban a las 2 de la tarde. Entonces era una cercanía que prácticamente lo podíamos disfrutar, ¿no? Pues la verdad que nosotros siempre tratamos de estar ahí, tanto yo para Santi para mí, y más que nada porque es un sueño que él ha tenido desde que es un niño chiquito, o sea, desde que tiene memoria, yo creo. Desde muy chiquitos ellos estuvieron en esto del fútbol y siempre, ahora sí que para arriba y para abajo, y los hemos apoyado al máximo. Yo recuerdo muy bien cuando éramos novios, yo le decía a mi esposa que si me acompañaba a los juegos no quería ir. Ella nunca me acompañaba. Peleaba, no le gustaba el fútbol. Se vio muy influenciado en su momento el papá siempre ha jugado el fútbol y le encanta. Tiene a su hermano mayor, que siempre también empezó desde muy chiquito a jugar. La mamá los inscribe, pero ya para lo que es el sueño Alianza. Me inscribe ella a mí. Me acuerdo que a mí ni me había avisado cuando ella lo hizo. Incluso el primero en llegar a formarse a esas visorías decía, voy a llegar tempranísimo para que me vean porque tengo que jugar después. Santi Muñoz es un jugador que lo empezamos a ver sus cualidades y va de menos a más. Tiene una tenacidad que resalta bastante. Es un centro delantero que se destaca por algo importante en todos los centros delanteros: hace goles. Hace goles, sabe generarse espacios, técnicamente su definición la hace perfectamente con ambas piernas, con derecha o con zurda, tiene un buen remate de cabeza y eso lo hace muy interesante. Tiene un ángel propio que poseen los centros delanteros y que quizás a otros futbolistas les cuesta más. Es un goleador nato con unas muy buenas condiciones técnicas. Very poised with the ball, very calm, good vision. Physically, he's a strong kid. So we liked those characteristics that he had. Lo primero que destacamos siempre en un futbolista o nos fijamos mucho es su aporte como persona. Es un gran muchacho, con muchas ganas de aprender y de seguir evolucionando. Nace el interés de Santos, se lo llevan, el profe lo tiene bien identificado, llega a selecciones nacionales para el sub-17. La idea de sumarlo a primera división no solo por su aporte, sino para acelerar su proceso de adaptación al fútbol mexicano. Nos dice que él ve que Santi tiene mucho talento, entonces ya estando Santi en Santos, tuvo como 3 partidos y fue convocado por primera vez. Yo llego aquí y a los 4 meses recibo mi primera convocatoria. No teniendo un proceso tan largo en selecciones, él llega y compite teniendo una posición de tercer centro delantero. La selección prácticamente ya estaba, la sub-17. El grupo venía con 2 años de trabajo y Santi en su primer convocatoria llama la atención y poco a poco para Chima Ruiz, que fue el entrenador, le empieza a gustar lo que aporta al equipo. Me dice, mamá, tú me vas a ver jugar un mundial y me vas a ver debutar. Esas fueron sus palabras y mira que en menos de un año estaba yo
viéndolo jugar un mundial. Cuando avisan que estoy dentro del plantel que va a jugar el mundial, fue un sueño totalmente. Ahora sí que la sorpresa de volverse un titular y un protagonista, ¿no? Durante el mundial me tocó meter ese gol. Me acuerdo mucho de ese gol. Estuvo cerca del cumpleaños de mi papá. Mi papá pasó su cumpleaños allá. Y bueno, me acuerdo que le digo yo, no, pues yo te voy a dedicar un gol. El momento del gol, su papá y yo llorábamos, gritábamos, no sabíamos. Fue un momento muy, muy emocionante. Él y yo estábamos llore y llore y llore, o sea, no podíamos de la emoción, era mucha la emoción de verlo. Lo que me emocioné, obviamente ese gol fue para mis papás, que me han apoyado desde siempre. Y bueno, muy agradecido con ellos. Como siempre les inculco, ¿no? Le digo, ustedes no pueden dar el 100%, tienen que dar el 300 porque el 100 no les va a alcanzar. Entonces, ustedes dejen todo lo que tengan ahí, entréguense y ya pónganse en las manos de Dios a ver qué pasa, pero nunca queden a deber. He recibido grandes lecciones de mi hijo. No va a dejar de luchar hasta que él consiga lo que quiere. Y siempre ha sido así. La verdad que siempre desde chiquito él se ha puesto una meta y las cumple. Yo no esperaba que lo lograra tan rápido. Sí, claro que yo me lo proponía y sabía que lo podía lograr, pero igual se me vinieron las cosas muy rápido. El beneficio fue porque tuvo un gran mundial en Brasil, en el sub-17, en donde se catapultó para lo que ahorita está representando una opción en primera división con Santos. La motivación que simplemente de ver tu playera, de estar en el lugar donde están los grandes jugadores y bueno, es algo que simplemente es disfrutar, que no todos viven y ahorita que lo estoy viviendo igual es disfrutarlo al máximo. Esto lo he hablado mucho con mi familia. En el momento en el que yo deje el fútbol es porque voy a dejar de soñar, que voy a dejar de querer, de disfrutar, de que sea mi pasión. Y claro que sigo soñando y sueño grandes cosas y sé que puedo lograrlos.